Buenos días, estimados amigos y amigas, colegas todos del colectivo de alumnos del Máster Centroamericano en Relaciones Laborales y Derecho del Trabajo que estamos desarrollando con la participación de estimados colegas de El Salvador y Costa Rica. Tal y como explicado anteriormente, en esta ocasión, este sábado 10 de junio, vamos a desarrollar nuestra clase de manera asincrónica, iniciando esta conferencia sobre un tema que, para cerrar el segmento de derecho individual del trabajo, es inevitable. Estoy hablando, obviamente, del tema del teletrabajo y otras modalidades que han sido impuestas por las circunstancias y particularmente por el tema de la pandemia que azotó a la humanidad recientemente. Voy a permitirme entonces compartir pantalla para poder trabajar con ustedes esta conferencia y este tema tan interesante sobre esta modalidad de actividad laboral. Ahí tenemos entonces nuestra presentación que vamos a desarrollar en esta primera hora de la mañana, las tendencias contemporáneas de la contratación laboral individual, el teletrabajo y otras modalidades, con lo cual cerramos el segmento de derecho individual del trabajo de este módulo 1 de nuestro máster. Primero quisiera subrayar que vamos a diferenciar tres modalidades modernas de la actividad laboral que se vinculan a una ruptura de la presencia física en el contrato de trabajo. Vamos a hablar del teletrabajo, vamos a hablar del trabajo en casa y vamos a hablar del trabajo remoto, siguiendo la secuencia de la legislación colombiana, particularmente la ley 1221 del año 2008 y el decreto que la complementa, el decreto 884 del año 2014. Esta legislación, en mi opinión, en América Latina es una de las más completas, porque además no fue hecha a la luz de las prisas que establecía efectivamente el drama de la pandemia del COVID, sino que efectivamente fue pensada a partir de las tendencias que ya se venían apreciando en la actividad productiva del siglo XXI. Ensayemos entonces un primer concepto sobre lo que entendemos efectivamente como teletrabajo, para diferenciarlo después del trabajo en casa y del trabajo remoto. Hablamos de teletrabajo refiriéndonos entonces a una forma distinta a las conocidas de organización de la tarea laboral del trabajo, que se encamina fundamentalmente a desarrollar estas actividades utilizando como medio de realización y de soporte las tecnologías de la información y la comunicación, es decir, la famosa TIC, para poder producir el contacto
entre el que realiza el trabajo y su empleador, eliminando, por supuesto, la presencia física, que era la característica de la relación laboral tal y como nosotros la hemos conocido en la historia de la humanidad y particularmente en la época del esplendor del capitalismo en los siglos anteriores. Esta, por supuesto, es una modalidad que fue creciendo en América Latina y que se profundizó en el escenario del contexto de la pandemia del COVID-19. ¿Cuáles son las características de este concepto que acabo de mencionar? Bueno, en primer lugar, obviamente se trata de una nueva forma de organización del trabajo, que depende esencialmente del desarrollo tecnológico que ha alcanzado la humanidad, pero que obedece también, vamos a ser claros, a esa búsqueda permanente de reordenamiento de la actividad productiva o de servicio, evidenciada en otras etapas de la historia del trabajo. Por ejemplo, cuando pasamos del taller de artesano a la gran fábrica moderna. Es decir, recordemos en esto que el desarrollo de las fuerzas productivas determina no solamente una modificación en las relaciones, sino que también determina una modificación clara en la organización del trabajo. En segundo lugar, hay que entender que esta modalidad tiene como soporte material, obviamente, las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación. Por supuesto, no requiere el contacto físico entre el trabajador y el empleador. Y además, como otra característica, tenemos que subrayar que se genera, por una parte, siempre la prestación del servicio o del trabajo, y por la otra, la remuneración de la actividad laboral que está desarrollando el teletrabajador. En esa dimensión, pasemos ahora entonces a desarrollar el concepto de trabajo en casa, porque hay una diferencia importante. Hablamos nosotros del trabajo en casa cuando se trata de la habilitación, es decir, el empleador habilita, autoriza, permite que el trabajador desempeñe transitoriamente, y subrayo ese término, sus funciones o sus actividades fuera del sitio donde normalmente las venía desplegando. Resalta en este concepto la invocación a circunstancias excepcionales que impiden o hacen recomendable, como en el caso de la pandemia, que el trabajador desarrollara sus actividades desde su casa y no de conformidad con la contratación originaria en su centro de labor. En esto debemos recordar, por ejemplo, que una de las medidas para evitar el contagio del COVID-19 fue el confinamiento en nuestro domicilio. De tal manera que para que no se paralizaran muchas de las actividades,
efectivamente tuvimos que recurrir a esta categoría de el trabajo en casa. ¿Cuáles son los elementos que caracterizan esta otra modalidad? Bueno, en primer lugar, se trata de una habilitación, una autorización extendida por el empleador para que el trabajador no se presente físicamente al sitio de trabajo que ha sido pactado originalmente o con posterioridad a las circunstancias que determinaron el tener que adoptar esa modalidad de labor. En segundo lugar, se justifica esta situación en condiciones excepcionales que, repito, impiden o hace recomendable que el trabajador labore desde su domicilio y no en el centro de trabajo. En tercer lugar, es importante subrayarlo, no implica bajo ninguna circunstancia ninguna forma de reducción o suspensión de la relación laboral, ya que lo que básicamente se está modificando es el entorno físico del desempeño de la labor contratada. Y finalmente, tenemos que hacer referencia al concepto del trabajo remoto. El trabajo remoto está normalmente caracterizado como una nueva forma de ejecutar el contrato de trabajo, que tiene la característica de ser permanente, a diferencia del trabajo en casa, que se categoriza de carácter temporal o transitorio. En este caso se pacta de manera permanente de forma remota. Es decir, todas las actividades pactadas en el contrato de trabajo se van a realizar a través de las tecnologías de la información o de las telecomunicaciones o cualquier otro mecanismo en el lugar que las partes pacten y que el trabajador considere, obviamente, que es el más adecuado para esa labor. En esta forma, tampoco hay contacto físico entre el trabajador y el empleador, salvo en situaciones excepcionales, por ejemplo, cuando el empleador cita al trabajador en el sitio de labor para actualizar, por ejemplo, su equipo de trabajo o para determinadas situaciones excepcionales que no se producen todos los días y que representan, como el concepto lo indica, excepcionalidades. La lógica es, evidentemente, un trabajo remoto. Aquí encontramos tres características fundamentales. Primero, constituye en esencia el trabajo remoto una nueva forma de desempeño laboral, ya que no obedece a situaciones extraordinarias, sino que está adoptado como una opción, una modalidad voluntaria que escoge el empleador y el trabajador para realizar la actividad laboral. Por consiguiente, ya no es temporal. Segunda característica, no. Se trata de una forma permanente de materializar el trabajo o la actividad productiva pactada de manera libre para la materialización de la relación laboral. En tercer lugar,
Se conservan todos los elementos jurídicos de la relación laboral. Lo que va a cambiar es el escenario de desempeño. Es decir, el sitio desde el cual se desarrolla la actividad laboral que ha sido contratada por las partes. Ahora bien, regresando al teletrabajo, se distinguen normalmente tres formas de desempeño del teletrabajo. La primera de ellas, los teletrabajadores autónomos, que son aquellos que utilizan su propio domicilio o cualquier sitio que ellos escogen para desarrollar desde ahí su actividad profesional. Normalmente en esta clasificación están todos los trabajadores que laboran fuera de la empresa, con la cual mantienen obviamente una vinculación jurídico-laboral, independientemente de que solo lleguen a ella en situaciones excepcionales o particulares. En segundo lugar, hablamos de los trabajadores móviles, aquellos que no tienen un sitio específico, no son estacionales, sino que se mueven en distintos espacios precisamente gracias a las características que tienen ahora las tecnologías de la información, la comunicación o los dispositivos móviles. Si yo puedo estar mañana en Chile o en Argentina y gracias a la tecnología puedo dar mi clase a mis alumnos de El Salvador o de Costa Rica y estoy en Argentina. Esa característica de las nuevas formas de comunicarnos nos permite efectivamente que existan teletrabajadores móviles y no estacionarios. Y finalmente, se conoce también el trabajo de los teletrabajadores suplementarios, que son aquellos que normalmente pueden combinar el trabajo desde una estación fija con el trabajo que lleva movilidad, o incluso pueden ser trabajadores que están unos días trabajando desde su casa y otros días van a la empresa a laborar. Puede ser que se queden 3 días en la casa, 2 días en el trabajo. Por eso se llaman trabajadores o teletrabajadores suplementarios. En resumen, el teletrabajo tiene la siguiente característica. Se realiza a distancia o de manera parcial en distintos lugares. Requiere un uso intensivo de las técnicas informáticas y de comunicación. Es una manera de organizar y ejecutar la actividad laboral. Puede o no haber subordinación directa como elemento del trabajo, y aquí hay que tener cuidado. Esto no significa que el empleador pierde el control y la autoridad sobre los resultados. Significa que no hay manera de ejercer de manera, perdón, valga la redundancia, no hay forma de ejercer de manera sistémica y ordinaria la subordinación porque no hay presencia física. Eso no significa
que el empleador perdió la jefatura de la relación laboral. No lo convierte, cuidado, en un contrato de servicios profesionales, porque no haya un ejercicio directo, inmediato, sistémico y permanente de las expresiones que tiene la subordinación en el trabajo presencial. En relación a la temporalidad, el teletrabajo se presenta como una modalidad permanente a diferencia del trabajo en casa. Y por supuesto, característica fundamental, está sujeto a todos los parámetros laborales que nosotros conocemos en materia de prestaciones sociales y garantías laborales, incluyendo la jornada extraordinaria, porque el teletrabajo no impide que se establezca una jornada de tal hora a tal hora, en la cual el trabajador está a disposición del empleador, solo que en la línea, no físicamente. Muchas veces estas modalidades de teletrabajo se desarrollan en la reglamentación interna del trabajo y puede ser estipulada al inicio del contrato. Resumiendo, el trabajo en casa no se limita al trabajo que puede ser realizado mediante tecnologías de la información. No se limita, repito, al trabajo que puede ser realizado mediante las tecnologías de la información, sino que se puede expandir a cualquier tipo de trabajo o de labor que no requiera la presencia física del trabajador o del funcionario en las instalaciones de la empresa. Aquí hay una zona gris, porque, por ejemplo, muchas empresas textileras, zona franca, comenzaron a desarrollar la modalidad del trabajo a domicilio, es decir, le ponían a la trabajadora una máquina de coser en su casa, le entregaban una determinada cantidad de tela para que ella entregara una cantidad específica de piezas elaboradas. Y en eso las empresas maquiladoras, con mala intención, hay que decirlo, dijeron, ya no hay relación laboral. ¿Por qué? Porque ella ya no está aquí. Espérate. En todo escenario en el cual haya subordinación en relación al resultado del trabajo, por ejemplo, y dependencia económica, estamos hablando de que hay relación laboral. En ese contexto, efectivamente, la relación laboral y la facultad subordinante del empleador están vigentes. Se mantienen las garantías laborales, las garantías sindicales, las garantías de seguridad social. No se permiten disminuciones unilaterales de salario y efectivamente se mantienen vigentes todas las instituciones de prestaciones sociales que nosotros conocemos. En esto también, en el trabajo en casa, se organizan las labores de tal manera que el trabajador tenga su derecho al descanso. Por ejemplo, la interrupción de la jornada para el receso del mediodía, porque deben de ceñirse las partes a un horario y a una jornada de trabajo. Es decir, se mantiene el derecho a la desconexión laboral. No es cuestión de que yo voy a estar a las 10 de la noche trabajando porque no vaya a ser que llame el empleador y descubra que yo no estoy en la labor. Eso sería esclavitud en casa. En cuanto a la temporalidad,
la mayoría de las legislaciones latinoamericanas, incluyendo la legislación colombiana, establece que los plazos en los cuales se desarrolle este tipo de desempeño deben tener límites en el tiempo. Obviamente, cuando hay situaciones excepcionales, tal como ocurría con la pandemia del COVID-19, pues se entiende que la situación se va a prolongar hasta que desaparezcan las causas que la motivaron. Y por último, resumiendo y subrayando las características del trabajo remoto, obviamente es pactado voluntariamente entre el trabajador y el empleador a través de un contrato laboral. En ello se requiere que concurran en ese instrumento todos los elementos propios del contrato, por ejemplo, la descripción de las actividades laborales que deben ser personales, la subordinación o dependencia del trabajador, el salario como retribución del servicio prestado, etc. Tiene también, obviamente, que expresarse en el contrato el consenso, o la aceptación de la relación laboral en esa modalidad. En esa modalidad, es decir, trabajo remoto, utilizando obviamente las tecnologías de la información y las telecomunicaciones o cualquier otra forma que permita el trabajo de manera remota. Siempre se pueden desarrollar las actividades desde cualquier sitio, no necesariamente tienen que ser estacionales, y los trabajadores van a contar siempre con los mismos derechos y garantías derivadas del contrato de trabajo, incluyendo el derecho a la organización sindical, el derecho a la seguridad social, etc. El empleador excepcionalmente puede citar al trabajador para, por ejemplo, verificar los estándares con el que deben operar las herramientas de trabajo con las cuales hacemos las tareas, cuando deben actualizarse las condiciones de nuestros equipos digitales, software, hardware, etcétera, o para realizar actividades sancionatorias y disciplinarias con el trabajador cuando hay incumplimiento. También en el trabajo remoto debe haber derecho a la desconexión laboral y a la intimidad y privacidad del trabajador. Quiero subrayar que normalmente en las legislaciones más conocidas que tratan este tema se han plasmado algunos derechos especiales. Por ejemplo, la obligación que tiene el empleador de dotar al trabajador de los medios tecnológicos para que pueda cumplir su tarea. Otra obligación es la de darle al trabajador, al empleado o al funcionario las condiciones que necesita desde el punto de vista de su capacitación y adiestramiento. Adicionalmente, en todas las legislaciones se recogen los derechos laborales ordinarios que nosotros conocemos. Es decir, vacaciones, aguinaldo, remuneración diferenciada de la jornada extraordinaria, etc. Es muy importante entonces tener presente que la eliminación de la presencia y el contacto físico, que es la característica común de estas tres modalidades de las que hemos venido hablando, no transforma, no muta la relación jurídico-laboral. Es decir,
ni la convierte en una relación civil, ni la asimila a una contratación de servicios profesionales. Se trata simplemente de cambiar los escenarios de desempeño, incluyendo en esto, por supuesto, los derechos colectivos de trabajo, es decir, la sindicalización, la negociación de convenios colectivos y en determinado momento, lo vamos a estudiar en su caso, el ejercicio del derecho de huelga. En otras palabras, ninguno de los derechos que corresponden a la esfera jurídico-laboral son menoscabados porque estemos hablando de teletrabajo o estemos hablando de trabajo en casa o estemos hablando de trabajo remoto. Les dejo como corolario algunas preguntas de reflexión para que ustedes las calibren y formulen sus comentarios en un foro que vamos a abrir, no necesariamente con calificación o puntaje, sino para efectivamente escuchar, o mejor dicho, leer sus juicios críticos sobre esta modalidad. Por ejemplo, ¿cómo se realizan los principios de subordinación y dependencia en estas modalidades de trabajo si no existe ni contacto ni presencia física? Si pongámosle mente. ¿Por qué es que se dice no ha desaparecido la subordinación ni ha desaparecido la dependencia, aun cuando ya no exista ni contacto ni presencia física? ¿Cómo es eso? Segunda reflexión que quiero motivar en ustedes. Debe existir una definición de jornada para entender que existe un derecho efectivo a la desconexión en estas modalidades. Pareciera que sí, otro podría decir que no. También motivo para que ustedes reflexionen sobre eso. Lo tercero, ¿cómo es que el empleador se garantiza la efectiva aplicación de las horas pactadas en un contrato cuando este, por ejemplo, tiene una expresión de trabajo en casa, teletrabajo o trabajo remoto? ¿Cómo le hacen? Porque estamos diciendo que hay jornada. La pregunta es, ¿y cómo se asegura el empleador la hora a la que entra y la hora a la que sale? ¿Qué mecanismos se implementan? Y por último, la gama de prestaciones sociales que nosotros desarrollamos sobre el supuesto de una presencia física del trabajador en el centro laboral, ¿se pueden objetivamente mantener a largo plazo en estos nuevos entornos de desempeño sin presencia? Porque hay algunos que afirman que estas nuevas modalidades de trabajo implican a la larga la desaparición de los derechos laborales tal y como los hemos conocido hasta hoy. Quiero también que ustedes reflexionen sobre esto. Quisiera finalmente señalar a su atención que no podemos hablar en el mundo de hoy del derecho individual del trabajo y de las contrataciones individuales de trabajo sin abordar este último tema. Porque entonces sería como desconocer lo que está pasando en el mundo. Hay enormes discusiones, lo van a ver en el Congreso de agosto, sobre el peligro que implica la flexibilización laboral y estas nuevas formas de trabajo con relación a las instituciones clásicas y tradicionales del derecho laboral que hemos estudiado en este módulo. Esa es una realidad. El riesgo existe, pero también hay que considerar
y esta es una reflexión muy personal, que la evolución de la tecnología, la evolución de la realidad material en la cual vivimos, que implica las condiciones en las cuales trabajamos, no se detienen. Es decir, la rueda de la tecnología y de la ciencia no se puede detener. Y eso implica muchísimas modificaciones en nuestras formas de vida, en nuestras formas de aprendizaje. Ahora estamos entrenando la tecnología aplicada a la educación. Ustedes están recibiendo una clase conmigo, pero yo no estoy. ¿Cómo es eso? Así es. Es una expresión asincrónica del aprendizaje. Y por consiguiente también implica una modificación de la manera en cómo hemos trabajado y a las cuales estábamos acostumbrados. Por consiguiente, es natural que las normas jurídicas que regulaban esas formas de trabajo también se modifiquen, generando nuevas instituciones. Porque sencillamente el tiempo no se puede detener. Con esto entonces concluimos esta primera conferencia de la mañana para pasar a la segunda. Repito, no se angustien, yo voy a abrir el foro para que intercambiemos opiniones y criterios sobre las preguntas de reflexión que dejo en la presentación. Como una manera de debatir, no lleva necesariamente puntaje, ¿verdad? Y ustedes pueden vertir ahí sus comentarios de conformidad con las reflexiones que esta conferencia a ustedes les haya motivado. Continuamos con la siguiente conferencia.